Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más a través de estas plataformas. Estamos en medio de esta serie que hemos llamado Los 10, que estamos analizando los 10 mandamientos. Y aunque algunos han enseñado de que estos mandamientos es una forma de Dios para restringir la vida de las personas, en la realidad es que estos mandamientos fueron dados para traer libertad a las personas en realidad, para liberarlos, para que vivamos una vida abundante, una vida feliz. Y eso es lo que Dios creo que ha establecido y quiere a través de las Escrituras. Por eso nos deja estos mandamientos. Aunque estos mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel, nosotros podemos analizarlos y observar cómo nosotros podemos poner por práctica estos mandamientos. Obviamente estos mandamientos no te ayudan para la salvación, porque nadie puede cumplir estos mandamientos. Nadie, ninguna persona. Solo hay uno que los ha cumplido y ese es Jesucristo. Por lo tanto, la salvación es a través de Jesucristo por fe solamente. No hay otra manera. Esta tarde hablamos acerca del séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio, que está en el versículo 14 del libro de Éxodo capítulo 20. El 78%, según algunas encuestas, el 78% de las personas están de acuerdo con el séptimo mandamiento. Ese 78% están de acuerdo que es incorrecto engañar a tu cónyuge. Es dañino engañar a tu cónyuge y que el adulterio es inmoral y que es incorrecto. Ahora, si vives en el área de Francia, por ejemplo, es otra cosa, porque allá un 50% de las personas, según estas encuestas, creen que la gente piensa que el adulterio es algo bueno para practicar. Ahora, lamentablemente nuestra cultura celebra el adulterio a través de la televisión, de las redes sociales, a través del cine, a través de pancartas, a través de murallas, e incluso en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades como Nueva York, Las Vegas, ciudades de mucha afluencia de personas. En muchos de sus murales están promocionando y están de alguna forma aprobando este tipo de práctica. E incluso en algunas en Nueva York se enseña de que dice de estos pancartas publicitarias en autobuses anunciaban estaban dándole propaganda y diciendo el adulterio ha regresado. Una de esas muchas propagandas que hacen, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Esto de alguna forma es bastante perturbante, porque es algo que Dios ha establecido y por lo tanto tiene algunas consecuencias y vamos a ver eso en un momentito. Pero, por ejemplo, estadísticamente, 1 de cada 4 hombres se cree que ha cometido adulterio. E incluso alrededor del 15% de las mujeres también han cometido adulterio. Ahora, estos son estadísticas de personas que las han confesado o que las han cachado, ¿no? Entonces, pero lo que queremos decir con esto, lo que quiero decir con este, es que es un problema, es realmente un problema que destruye la familia, destruye las vidas, destruye a los hijos. Entonces, y usted me dice, pero Manuel, yo soy uno de ese porcentaje de 75% de que creo que es incorrecto, que es inmoral y que no debemos de practicarlo, y yo no lo he practicado. Bueno, está bien, pero si leemos nosotros las Escrituras, según cómo Jesús puso hablando de este mandamiento, en lo que dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 27 y 28 de Mateo, esto quizás va a cambiar o cambia nuestra perspectiva. Porque por siempre, por generaciones, siempre hemos pensado que el adulterio solamente es más, así se define, es un acto sexual. Y lo categorizan como un acto sexual voluntario entre una persona que son casadas. Bueno, estos versículos de Mateo, Jesús hablando de este séptimo mandamiento dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio.
Y luego el 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ahora, yo tengo una opinión sobre esto. Yo creo que recordemos que mucho de la audiencia de Jesús eran hebreos, eran judíos, y muchos de los que estaban a su alrededor eran líderes judíos que los andaban religiosos que estaban tratando de atrapar a Jesús de alguna forma u otra. Entonces Jesús está estableciendo quién es la autoridad para decir o para establecer lo que es ética moralmente correcto o incorrecto. Y Jesús dice, yo les digo. Entonces Él está estableciendo que Él es la autoridad para establecer esta moralidad. Pero el punto interesante sobre esto es que yo creo que cuando Jesús está poniendo este estándar bastante alto, este estándar moral bastante alto, para enseñarnos que ninguno de nosotros puede cumplirlos. Ninguno de nosotros está moralmente al nivel de cumplir estos mandamientos, porque Él se va hacia el corazón. La semana pasada hablamos de este pasaje también donde dice que del corazón salen todos los homicidios, hablando de no asesinar, de todos las fornicaciones y adulterios, de ahí sale del corazón. Y aquí otra vez vuelve otra vez a la base del corazón de los seres humanos, donde nadie puede ver excepto el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí hablamos de pecado, de adulterio interno, del adulterio secreto, del adulterio que solamente Dios lo puede ver. Y Él dice, ahí hay adulterio. Cuando has deseado a una mujer, cuando has visto a una mujer y la has deseado en tu corazón, ya cometiste adulterio. Entonces, lo que vemos aquí es que Jesús nos hizo a todos nosotros infractores de este mandamiento también. Todos nosotros somos infractores de este mandamiento. De alguna forma u otra, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos deseado a una persona que no es nuestro cónyuge quizás. Hemos cometido adulterio. Algunos hemos visto pornografía. Es adulterio, pensamientos inapropiados. Hemos tenido relaciones sexuales antes de casarnos. ¿Significa eso que cometí adulterio de alguna manera? Sí. Entonces, pero si con solo haber visto y haber deseado, ya cometiste adulterio. Por lo tanto, esto te descalifica totalmente. Y por eso es que Jesús, creo yo, Él vino a morir en la cruz por nosotros. Y vuelvo a repetir esto. Jesús no nos dio estos mandamientos para restringirnos ni para impedirnos divertirnos, sino para vivir una vida plena de amor a Dios. Para eso fueron dados. Y eso es Dios lo que quiere con nosotros. Entonces, su intención es que vivamos una vida para lo que Él nos creó. Ahora, vamos a ver algunas de esas consecuencias. Obviamente que hay consecuencias cuando violamos o quebramos este mandamiento. La primera consecuencia, y esto es algo que hay que tomarlo en serio, porque esto daña, lastima, quiebra, hiere a personas, y a veces a personas inocentes. Entonces, por ejemplo, tenemos que dañamos matrimonios o dañamos un matrimonio y la familia. Cuando se practica esto, se dañan matrimonios y familia. Si se trata de una aventura extramatrimonial, incluso si eres soltero, dañarás la familia de otra persona con la que has tenido relaciones. Has lastimado a una familia, la has devastado. Esa persona ha abandonado a su familia por causa y ha roto los votos matrimoniales también, lo cual viene a ser algo serio. Ahora, pero hay lo interesante de todo esto, que hay una generación, la que nosotros ya conocemos como los millennials. Esta generación
tiene un concepto quizá un poquito más serio del matrimonio, de la relación matrimonial. Es interesante porque son más jóvenes, comparados con los baby boomers que se llaman, ¿no? Los baby boomers, ellos fueron la generación llamada de la generación del amor, y ellos creían de que deberían tener sexo con lo más que pudieran. Pero hay un dato interesante, es que a raíz de ese pensamiento y de esa filosofía y de esos conceptos, es que muchos de los millennials ahora sufrieron las consecuencias. Muchos de los millennials tienen medios hermanos regados por todos lados. Sus padres, algunos se mantuvieron juntos, pero papá, con mujeres por todos lados. ¿Por qué? Porque era un concepto entre los baby boomers, que le llaman, los antiguos. Entonces es interesante que los milenios hayan adoptado una seriedad sobre la pareja y la pureza de la pareja, quizás por la devastación que ellos vieron en sus padres. Esto es importante notarlo. Entonces, una de las recomendaciones es porque sabemos que quizás sus padres arruinaron el matrimonio, arruinaron la relación con sus madres y arruinaron la vida también de los jóvenes. Entonces, por eso los millennials tienen a veces un concepto un poquito más conservador del matrimonio y de la pureza del matrimonio. Ahora, es importante, si usted es soltero, si todavía no te has casado, y yo me gustaría que tomes el desafío de comprometerte contigo mismo a nunca entrometerte en la vida de una pareja y de cuidarte moralmente. La segunda, si podíamos pensar en una segunda consecuencia, sería que arriesgas tu reputación, tu carrera, tu salud y tu riqueza. Se arriesga la reputación. Quedas marcado como esa persona que engañó a su esposa y destruyó el matrimonio de alguien más, o destruyó la vida de sus hijos. Queda marcado. Es más, hay personas que han perdido incluso su trabajo. Hay pastores que han perdido su ministerio por esta causa. Su reputación queda entredicho, ya no pueden ni ministrar de alguna forma. Las consecuencias son graves. Son graves. Pierdes mucho dinero, algunos han perdido la salud, y todo esto, ¿no? Es algo que son consecuencias serias. Y luego la tercera sería que obsesionados con el sexo en lugar de disfrutarlo. ¿Por qué? Porque cuando te obsesionas con el sexo es cuando buscas y se cometen todo ese tipo de adulterio. Ahora, el sexo se puede convertir en una adicción. Entonces, cuando ya es una adicción, ya no lo disfrutas como lo debes de disfrutar, con una conciencia limpia delante de Dios. Y yo creo, en realidad, el matrimonio, el sexo fue creado por Dios para que usted y yo lo disfrutáramos, lo disfrutemos en el vínculo matrimonial. Así es como Dios lo estableció. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, toda la industria del sexo es una industria millonaria en el día de hoy. La pornografía, solamente la pornografía, se cree que es una industria de más de 100,000 millones de dólares. Esto es exageradamente. Por ejemplo, la pornografía, hablando de la pornografía, esto eleva las endorfinas, que son las sustancias químicas que produce tu cerebro, y son la razón por la que puedes incluso recordar imágenes de años pasados. Entonces, esto afecta. La pornografía también ayuda a aventuras, a ir a otros lugares, a buscar en otros lugares, en las redes sociales, revistas, qué sé yo. Entonces, estas consecuencias son dañinas, porque ya no disfrutas tu relación sexual con tu pareja, porque hay obviamente una conciencia que no está limpia. Luego tenemos algunos beneficios. ¿Cuáles son algunos beneficios? Bastante obvios. Primero, protejas a tu familia y tu matrimonio. Esto es importante.
al mantenerte puro y al mantenerte fiel en este aspecto, mantienes un matrimonio, obviamente lo estás protegiendo, está protegiendo la base principal que Dios dejó para el beneficio de la sociedad, que es la familia. Entonces nos mantenemos fieles y fieles incluso a nuestros votos matrimoniales y y mucho menos probable de que te divorcies porque estás manteniéndote fiel a este sentido. El segundo beneficio sería que disfrutamos de lo mejor de Dios para tu vida. Como hemos dicho, Dios creó el sexo. Dios creó el sexo, por lo tanto, Dios lo creó para que la persona, los seres humanos, lo disfrutáramos. No haces, ¿verdad? Entonces es importante nosotros necesitar mantenernos conectados en este aspecto con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque disfrutamos de aquello que Dios creó. Y Dios lo creó con el beneficio suyo y mío. El tercer beneficio sería que vivo una vida con integridad y no tengo nada que ocultar. Esto hablamos de una conciencia limpia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es liberador vivir de esta manera. Es paz vivir de esta manera. Además de que también uno puede, ¿verdad?, sufrir ciertas consecuencias de enfermedades como las que hay, enfermedades venéreas en el día de hoy, ¿no? Entonces, todo esto Dios en su gran sabiduría obviamente pensó en todos estos aspectos que pueden ser dañinos y perjudiciales para nosotros. Entonces, la pregunta es cómo vivir estos mandamientos. ¿Cómo podemos vivir este séptimo mandamiento? Primero, admitir dónde soy tentado. Es importante. ¿Qué áreas, qué es lo que causa que yo realmente sea tentado? Si realmente vamos a lidiar con la tentación de cometer adulterio, tenemos que identificar las áreas de debilidad de nuestra vida donde somos más tentados. Viendo en qué lugares, identificar los lugares donde ocurre la tentación. Hay que identificarlos y todos nosotros quizás tenemos capacidad de pensar y sabiduría para saber dónde o qué lugares o qué sitios o qué lugares tú visitas o vas y sabes que allí es donde tú eres más tentado. Por ejemplo, en un 20% de las infidelidades suelen provenir de una relación anterior. ¿Por qué? Porque a veces las personas son tentadas en buscar a la exnovia o al exnovio o a la expareja. ¿Qué te debe importar? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está haciendo tu expareja? Uno debe de cortar, debe de identificar si esa es una área en la que tú eres tentado para cometer adulterio. Tienes que parar esa parte. Si es un bar, o sea, ¿verdad? Uno puede ir a un bar y quizás puedas ir a orar, pero normalmente los que van a un bar no van a eso. Entonces, uno debe de entender, de poder discernir y buscar en qué lugares son los que yo soy tentado. Otro de los beneficios, y algunas palabras que dice en el libro de 1 Corintios, versículo 12, dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ahora, si usted se cree que está firme moralmente con su pareja o su matrimonio, no tome esto como a la ligera. No piense que usted no puede caer. Y si así a veces uno juega al ignorante, ¿no? Juega al insensato a veces, pero uno tiene que saber dónde es que soy yo tentado, en qué área, en qué sitio web, en qué lugares o bajo qué circunstancias yo soy tentado. Y ahí hay que tener cuidado. El segundo aspecto es que evita las tentaciones conocidas. Ahora, usted y yo sabemos que hay tentaciones que usted y yo ya conocemos. Conocemos qué es lo que nos trae tentación. Por eso es importante, obviamente, identificarlas, evitarlas y buscar la salida. Hay que buscar la salida. Es interesante que cuando Jesús nos enseña a orar, dice: Señor, no nos dejes caer en tentación. Escúcheme bien, hemos dicho esto.
El problema no es la tentación, sino el acceder a la tentación. Jesús fue tentado de muchas maneras, dice la Biblia, pero él no cometió pecado. Nadie nos obliga, por ejemplo, a ir a un bar. Nadie nos obliga a ligar con otra persona. Sé que podrías ir a un bar y hacer lo que quieres, pero nadie te está obligando. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque hay que evitar las tentaciones conocidas. Hay que evitarlas. Mira lo que dice 1 Corintios 18, 6, 18 en adelante. Dice el pasaje, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. Dice, todos los pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Ahora, dice la palabra, no dice que pelees con ella, no dice que trates de soportarla, no, dice huye. Me recuerda rápidamente una historia que leí hace muchos años de un evangelista famosísimo que se llamaba Billy Graham. Billy Graham dice que él tenía este concepto, él decía, no platiques con la tentación. Huye de la tentación por una situación que a él le sucedió y él tuvo que huir. Entonces, debemos nosotros huir. La palabra que usa es huye, vete de ahí, corre de ahí, apártate de ahí. Si allí es donde vas a ser tentado, apártate. Si tú sabes, si tú conoces, evita ese lugar de tentación. Entonces, es importante hacer eso. Si eliges no correr, estás arriesgándolo todo lo que hemos hablado hasta este momento. Pero valdrá la pena correr. Valdrá la pena correr. Porque estás hablando de tu vida, la vida de tu familia, la relación matrimonial, la relación con tus hijos, la salud espiritual y física y emocional de tus hijos. Y eso no tiene precio. En el 13, versículo 13, 1 Corintios 10, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel, es justo y es bueno. Dice, y ha proveído una salida. Bueno, la salida ya la acabamos de leer. Dice que huya de ahí. Ha proveído una salida. Entonces, el tercer aspecto de esto es pedirle ayuda a Dios. Miren, nosotros podemos decir, no, yo puedo manejar esto, yo puedo con mis propias fuerzas, pero la realidad es que no. Necesitamos pedir ayuda. Para eso está disponible el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la guianza de Dios, su palabra misma, para ayudarnos a nosotros a cómo dirigir nuestra vida. Pero esto hay que tomarlo en serio. Tenemos que tomarlo en serio. Lo que Dios nos dice a nosotros que no debemos hacer, allí es lo que debemos parar. Debemos parar. Parte primero porque el problema con la tentación, específicamente con la tentación, es que cuando cedemos a ella, acabo de decir eso, ¿verdad? Cuando cedemos a ella, entonces, vea esto. Había un profesor que estaba enseñando acerca de huir de las tentaciones, las tentaciones sexuales. Y este maestro tenía 81 años. Y uno de sus alumnos le preguntó al maestro, maestro, ¿cuántos años tiene usted? Y dice, bueno, tengo 81. Y el alumno le pregunta, ¿y cuándo usted dejó de tener estas tentaciones sexuales? Y él dice, bueno, el profesor dice, nunca han desaparecido, siempre estarán allí. Nunca, a los 81 años. También los ancianos tienen pasiones juveniles y tienen que huir también. No solamente para jóvenes o parejas jóvenes, no, es también para ancianos. Tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y tenemos que pedir la ayuda a nuestro Dios para que nos ayude. En Marcos capítulo 14, 38 dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. Tenemos que estar vigilantes de todo aquello que venga o quiera entrar a dañar a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestra vida espiritual, a nuestra familia, a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado y tenemos que mantenerlos vigilantes.
Porque obviamente, dice el versículo, el espíritu quiere, pero la carne es fuerte. La carne va a luchar, tus deseos, tus pasiones van a luchar. Ahora, ¿por qué debemos de buscar ayuda a nuestro Señor, a nuestro Dios? Porque Jesús, dice la Biblia, fue tentado en todo. Él sufrió todas las tentaciones habidas y por haber. Y note bien lo que dice, por eso dice Hebreos 2:18, dice, por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesús pasó por las tentaciones. Y Él sabe que hay una fuente a la que podemos ir y nos ayuda a poder salir, a correr de las tentaciones. Así que no importa cómo está, o sea, su pasado, no importa cuáles han sido sus errores, no importa cómo hayan sido tu vida hasta este día. Busca ayuda al Señor. Por eso Salmo 51, y este es importante, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga. ¿Sabe cuándo David dijo esta oración? Cuando fue descubierto por el profeta Natán, bueno, pero David ya había tenido ya un arrepentimiento y había sufrido las consecuencias de su adulterio. Y esta es su oración. Esta es su oración, la cual creo que es para nosotros también. Si nos encontramos, no importa cuál ha sido la situación, si nos hemos encontrado ahí, es importante entender que nosotros podemos pedir al Señor. Hoy no se trata de culpa, no estoy tratando de poner culpabilidad, sino de restaurar algo, el gozo de nuestra salvación y hacernos obedientes a Dios en esta área del séptimo mandamiento, de no cometer adulterio. No se trata de cargar, y espero que no lo estés tomando de esa manera, no estoy tratando de traerte culpabilidad. Estoy tratando de traer convicción de lo dañino que puede ser. Es cierto, Dios nos puede perdonar el adulterio y yo creo que Dios lo perdona. Hay perdón, por eso Cristo vino a morir en la cruz y por gracia somos salvos y Dios nos perdona. Pero una vez pasado esto, hay grandes consecuencias emocionales, espirituales, físicas, que se pueden evitar. Así que no se trata de traer culpabilidad, se trata de traer convicción. Porque Dios quiere que usted y yo vivamos una vida abundante, una vida feliz, una vida en paz con nuestro cónyuge y con nuestra familia. Así que espero que este mandamiento nos ayude a nosotros a relacionarnos mejor con nuestro Dios, pero también a relacionarnos mejor con nuestro cónyuge. Que Dios lo bendiga y gracias por estar con nosotros una vez más. Amén.